Ahí sí. Bueno, y el primero va a ser como un repaso un poco de todo. Y cuando lleguemos a la parte de magnitud, les tengo un video que hizo una amiga que trabaja en el Centro Sismológico, que es geofísica, sobre que habla un poco de la energía y la magnitud, para que lo veamos. No sé si el video ya lo vieron en clases o... Y de hecho, voy a gestionar también quizá una charla también del Centro Sismológico para las últimas clases. Así que, bueno, partamos. Partamos y vamos al tiro con la primera pregunta, que dice identificar la llegada de la onda P y la onda S. Entonces voy a subir la imagen. Y vamos a empezar a repasar. Bueno, ya empezamos lo que es sismología sísmica, ¿cierto? Ahora ya nos medimos a todo lo que es la sismología. Quizás una diferencia es que antes estábamos viendo quizás el uso de las ondas sísmicas para exploración de la Tierra, y ahora las ondas sísmicas nos van a dar información respecto a los terremotos, ¿ya? O sea, nos siguen dando información, pero ya nos interesa un poco la fuente de estas ondas, más allá que la información que nos pueda entregar del suelo por el que se va transmitiendo, ¿ya? Entonces, esta es una estación real en un cerro acá cerca de Santiago. Así se ven los registros sísmicos, ustedes lo vieron con Laura. Las estaciones sismológicas, están los acelerogramas que miden aceleración, están los acelerógrafos que miden la aceleración, y como el gráfico es un acelerograma, están los sismómetros que miden la velocidad del suelo, y que eso en un gráfico es un sismograma. Sí, sismógrafo, sismograma. Y están los GPS que miden desplazamiento. Y el gráfico es de desplazamiento, ¿ya? Y se miden la aceleración, el desplazamiento y la velocidad del suelo en las tres componentes: la componente vertical, la componente este-oeste y la componente norte-sur, ¿ya? Y en este caso está solamente la componente vertical. Si ustedes se dan cuenta, esto ni siquiera tiene unidades de velocidad como normal. De hecho, si ven ahí dice C partido S, y tiene que ver con cuentas, que es como lo que está midiendo el instrumento, y eso hay que multiplicarlo por un factor y nos va a dar la velocidad. Entonces es como es un registro bien crudo, la verdad, de un sismo. Pregunta: ¿por qué creen que para esta pregunta, donde yo necesito identificar onda P y S, yo estoy usando la componente vertical? Tengo el chat abierto. Acuérdense que vamos a tratar de hacer la ayudantía un poquito más conectadas con la materia, entonces yo le voy a hacer consultas teóricas porque, como vimos en el control 1, ¿cierto? Y el control 2 va a ser igual. Así que, ¿por qué yo soy capaz de identificar ondas P y onda S más fácil en la componente vertical de mi gráfico? ¿Se les ocurre por qué? ¿No? ¿Me van a hacer nombrarles? Cristóbal dice: porque las ondas P son más rápidas que la onda S. Ya, eso es fantástico, es parte de lo que vamos a usar durante la ayudantía. Efectivamente tenemos ondas, en este sismograma tenemos distintos tipos de ondas. Hay ondas que van a llegar primero, que son ondas P, ondas que van a llegar después,
que son las ondas S, y ondas superficiales y otras que tienen que ver con el sedimento. ¿Ya? Efectivamente, como dice Cristóbal, existen ondas en el sismograma que se registran en el sismograma, ¿cierto? Acuérdense que las ondas es una forma de viaje de energía. Y la primera llegada corresponde a una onda que se llama onda P, en que nosotros decimos que llega primero, ¿cierto? Y las ondas P son ondas compresionales, ¿cierto? O longitudinales. Se comporta como el sonido, pero en un medio. Y después llegan las ondas S, que son ondas de carácter transversal, ¿cierto? Entonces ya no van en el sentido del movimiento, sino que van en otro plano. Dicho eso, Cristóbal tiene razón. En este sismograma podemos identificar las ondas P, que van a ser las que llegan primero, y podemos identificar otro tipo de ondas después. La pregunta es, ¿por qué en el sismograma de la vertical me es más fácil diferenciar o ver los distintos tipos de ondas que están llegando, y no en las componentes este-oeste o norte-sur? Marcelo dice, porque las ondas S serán más notorias, ya que el movimiento es perpendicular a la dirección de propagación. Claro, entonces tiene que ver un poco eso, ¿cierto? Si nosotros tenemos, imaginemos, ustedes vieron el sismograma, yo sé que vieron el video de Iris. En el fondo imaginemos que nosotros tenemos suelo irregular, ¿cierto? Y ustedes se acuerdan que veían la casa, ¿cierto? Y nosotros teníamos un sismo. Sí. Y este sismo viajaba con ondas, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos arriba, las ondas longitudinales o las ondas compresionales como la onda P van a hacer que la casa se mueva arriba abajo, porque las ondas P se mueven en el sentido de propagación. Y después vienen las ondas S, que son ondas de corte, que van a hacer que la casa se mueva derecha a izquierda, ¿cierto? Porque son transversales al sentido de propagación. Entonces, en la componente vertical, me es más fácil, por ejemplo, ver la onda P. Suponiendo, por ejemplo, que el sismo está debajo de nosotros, ¿cierto? Que en general no siempre es así, pero suele serlo en la mayoría de las veces. ¿Sí? Entonces, por eso es que en el sismograma, en este sismograma crudo, ¿cierto? Que ni siquiera tiene el registro de velocidades como reales, sino que todavía está en cuentas del instrumento, que se llama, podemos identificar la llegada de la onda P y la onda S. Ahora, voy a marcar dos, o voy a marcar, mejor dicho, tres partes de la onda, y les voy a preguntar qué parte significa cada una. Entonces voy a encerrar con rojo. Voy a encerrar con azul. Y, bueno, no sé si alcanza a encerrar, pero vamos a hacer eso. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la llegada de la onda P? ¿En la parte roja, en la parte azul o en la parte verde? Dos personas ya me dijeron que en la parte roja. Efectivamente, aquí nosotros podemos identificar la primera llegada y esa corresponde a la onda P. Y ahora pregunto, ¿dónde está la llegada de ondas superficiales? Perdón, ¿dónde está la llegada de ondas S? ¿En el azul o en el verde? Entonces Juan dice en el azul. Efectivamente aquí más o menos está la llegada de las ondas S. ¿Y alguien me puede decir qué serían el resto en verde? Que tiene una amplitud grande, ¿cierto? ¿Lo vieron en el
sismograma, ¿cierto? ¿Saben cómo se...? Cristóbal dice, el resto de ondas que existen. Sí, el resto de ondas que no son P ni S, ¿cierto? Juan Ismael dice en ondas superficiales. Ahora bien, Cristóbal, quizás te sorprendas, pero dentro de este paquete de ondas superficiales existen reflexiones y interferencias entre las P y la S. Entonces, más que el resto de las ondas, tiene que ver incluso con la interacción de las otras ondas, ¿ya? Y exactamente se conocen con el nombre de ondas superficiales, ¿ya? Y lo vieron en clase, las ondas superficiales son las que más daños causan, porque si bien nosotros tenemos el sentido, las ondas P que son longitudinales, ¿cierto? Las ondas S que son transversales y que es derecha-izquierda, ya el paquete de ondas superficiales tiene efecto de sitio, tiene que ver con el sedimento, tiene que ver con la información, son movimientos que son prógrados y retrógrados, son las ondas de Love, las ondas de Rayleigh. Marcelo me pregunta hasta qué punto llegan las ondas S y la verdad es que no sabría decírtelo con seguridad. No sabría decírtelo con seguridad porque si quisiera ver bien el paquete de ondas S, quizás debería ver otras componentes del sismograma. ¿Cierto? Y en general, como le comentaba a alguien que me decía el resto de las ondas superficiales igual nacen de las ondas P y S. Entonces, en algunos casos. Entonces, ya está un poco más difícil y por eso nosotros podemos, y en general cuando nosotros picamos sismo, ustedes lo van a hacer para las tareas o lo vamos a hacer ahora, calculamos el tiempo de llegada de la onda P y la onda S porque es fácil identificar su llegada. De ahí para adelante ya la cosa se pone un poco más compleja. ¿Sí? De hecho, el paquete de ondas superficiales tiene que ver con mucho del sitio, ¿cierto? Y podemos ver que esta estación, esto sigue siendo movimiento, de alguna forma. Entonces, ¿dónde se acaba el registro del sismo? Tampoco es muy claro, ¿cierto? Entonces, identificamos la llegada de la onda P y la llegada de la onda S. ¿Ya? Ojo, la llegada, el tiempo o el momento en el que llegan. ¿Sí? Y ustedes también deben haber visto que, y aquí sale que la velocidad de la onda P es mayor que la velocidad de la onda S y por eso llega primero. ¿Sí? Y consideremos que la velocidad de onda P es de 5 kilómetros partido por segundo y la onda S es de 2.8 kilómetros partido por segundo. Eso tiene que ver con la relación de Poisson, ¿cierto? No sé si lo vieron. Que en el fondo existe una relación entre la velocidad de onda P y la velocidad de la onda S cuando estoy en un medio que cumple ciertas características que se conoce como un sólido de Poisson. Y por lo tanto siempre tenemos o se cumple que en un sólido de Poisson lo van a ver sí o sí en algo de suelo, que creo que sea el segundo semestre, que en el fondo la velocidad de onda P es raíz de 3 velocidad de onda S. ¿Ya? Cuando estoy en un medio llamado medio de Poisson, donde pasan muchas cosas bonitas y las cosas se comportan simétricas, homogéneas, y hay un montón de etcétera. ¿Ya? Entonces, las grandes ecuaciones que vamos a usar acá y que hemos usado siempre en sísmica, ¿cuáles? La vamos a anotar acá. Velocidad igual distancia partido por tiempo. ¿Sí? Y esa es la misma ecuación que ocupamos en refracción, ¿cierto? Para calcular los tiempos de llegada, que de repente se iban un poco de las manos, ¿cierto? Pero básicamente era eso. Entonces,
¿Cómo puedo calcular la distancia al epicentro y por qué fue necesario identificar el punto de llegada de la onda P y el tiempo de llegada de la onda S? ¿Cómo podemos en el fondo responder la pregunta número B? Me dieron la velocidad de la onda P, la velocidad de onda S, y me dicen la distancia estimada al epicentro. ¿Sí? Entonces uno podría decir como, oye, si yo sé que velocidad es igual a distancia partido por tiempo, entonces yo puedo calcular una distancia, ¿cierto? Como esto, ¿cierto? Ah, perdón. Sí, pero aquí se nos presenta como un problema, ¿cierto? Porque podemos hacer esta ecuación tanto para la velocidad de la onda P como la velocidad de la onda S, ¿cierto? Despejando las distancias. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, en el fondo. Yo puedo calcular el tiempo que se demora en recorrer la onda P y multiplicarla por la velocidad de la onda P y encuentro una distancia, que ya lo vieron en clase, es como un círculo al epicentro, ¿no? Una distancia radial, ¿cierto? Yo no sé específicamente con qué ángulo. Pero tengo como dos ecuaciones, ¿cierto? ¿Por qué creen que... ¿Ustedes creen que van a dar lo mismo, por ejemplo, si yo las calculo aparte? Vamos a seguir preguntando un poco. ¿Ustedes creen que es de lo mismo? Si yo hago esto y esto me debería dar D, ¿cierto? Y se supone que la fuente sísmica es la misma, ¿cierto? Es un sismo que genera todo este paquete de onda o toda esta energía que se libera, ¿cierto? Y se transmite en forma de ondas. Entonces Juan dice que sí, porque es la misma distancia del epicentro al sismógrafo. Efectivamente. El problema es cómo consideramos el TP y el TS, ¿cierto? Porque en el fondo nosotros tenemos que saber cuál fue la duración de propagación de la onda, ¿cierto? El problema es que aquí nosotros estamos trabajando como en relativos, o sea, yo no sé qué tiempo es este. No sé si se entiende. Ese tiempo 20, ¿son 20 qué? ¿20 segundos desde qué? No sé si se entiende. Es como si fuera un tiempo relativo, ¿cierto? Como que yo no sé, aquí son 300 segundos, pero ¿desde qué? Desde que está midiendo esto, ¿cuándo empezó el registro? Yo sé cuándo empezó el registro. ¿Ustedes saben? ¿No es cierto? Entonces, eso nos genera ciertos problemas, si es que, porque efectivamente nosotros no sabemos realmente, o en la práctica, el tiempo exacto de viaje de la onda P y el tiempo exacto de viaje de la onda S. ¿Por qué? Porque estamos midiendo con un instrumento como relativo. Yo no sé cómo, desde cuándo empezó a medir, por ejemplo, ¿cierto? Como que, entonces, técnicamente, si yo hiciera esto,
debiese dar lo mismo si nosotros tuviéramos ya unidades de tiempo y sismógrafos conectados con horario UTC. Yo podría calcular esto y me daría cuenta que no da lo mismo, ¿ya? Porque tiene que ver con que efectivamente estamos considerando un modelo muy básico de la Tierra, ¿cierto? Un montón de directividad de onda, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, nosotros no sabemos como el tiempo absoluto, ¿cierto? Pero sí nosotros podemos calcular la diferencia entre el tiempo de llegada de la onda P y el tiempo de llegada de la onda S. Eso sí, ¿cierto? Entonces, claro, yo no sé bien qué significa este 20, ¿cierto? Ni este 40, pero yo sí sé que la resta es un dt de 20 segundos. ¿Sí? Es como lo único que puedo asegurar. No sé cómo el origen, ¿cierto? Pero sé que si yo hago esta diferencia, eso es la diferencia que hay. ¿Les hace sentido? Como que yo no puedo asegurar como que todo, no sé, esté en un mismo tiempo, ¿cierto? Yo no sé cuándo empezó el registro, yo no puedo saber efectivamente cómo... Pero sí puedo calcular la diferencia entre el tiempo de la onda P y el tiempo de la onda S. Y eso es independiente de como cuándo empezó el registro. Entonces lo que uno hace es calcular, obviamente para que me quede positivo, ¿cierto? Uno puede calcular el tiempo de la onda S menos el tiempo de llegada de la onda P. ¿Sí? Y de hecho esto nosotros lo podemos despejar de arriba. En vez de despejar la distancia, yo puedo despejar los tiempos. Entonces, eso me va a quedar TS menos TP, lo voy a abreviar así, es igual a la distancia al epicentro partido por la velocidad de onda S menos la distancia partido de la velocidad de onda P. ¿Sí? Y por lo tanto, eso me va a quedar como D factor de 1 partido por Bs menos 1 partido por Bp. Entonces, las fórmulas que vamos a ocupar siempre, o que nos puede servir, va a ser que yo puedo calcular la diferencia entre el tiempo de onda SP es igual a la distancia 1 partido Bs menos 1 partido Bp. Y por lo tanto yo puedo despejar y me va a quedar que D va a ser igual al tiempo de la onda S menos la onda P partido por 1 partido Bs menos 1 partido Bp. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende por qué es mucho o yo necesito usar ambas velocidades e identificar el tiempo de llegada de ambas? En este caso que específicamente yo ni siquiera sabía como el tiempo de referencia, ¿cierto?
Porque claro, si nosotros tuviéramos la onda, un sismómetro que midiera 24/7 en horarios coordinados, ¿cierto? A lo mejor yo podría haber calculado perfectamente con alguna de estas dos fórmulas y haber obtenido una distancia del epicentro, ¿cierto? Pero aquí le estoy demostrando como que en la práctica no es tan fácil, cuando no tengo, por ejemplo, un sismograma con tiempo coordinado, no sé cuándo empezó a medir. Entonces yo así como que me aseguro de encontrar esta distancia. ¿Sí? Una consulta, sé que ¿Sí? esto no es el caso, pero si tuviéramos dos sismogramas del mismo tipo, a diferentes distancias, cuando viéramos el evento que producen en uno y cuánto se demora en llegar el otro, ahí podríamos decir que sabemos más o menos cuánto tiempo pasó desde el inicio del sismo, o igual no. Eh, ¿Me podrías repetir un poco la situación? Entendí que hay dos estaciones y un sismo, pero después me perdí en el razonamiento. Si vemos que la primera anomalía producida por el sismo en la primera estación se produce en un cierto tiempo, y después sabemos que en la siguiente estación, que está más lejana, también se registra la anomalía producida por el sismo, podríamos determinar el tiempo de, o sea, desde qué momento empezó o cuánto tiempo transcurrió desde la primera onda y la segunda onda, o sea, onda P y onda S. O sea, es que siempre lo podemos saber, porque por ejemplo, esta estación está más cercana al sismo, ¿cierto? Entonces tú me estás diciendo que esta estación va a marcar 3 cuadritos, va a llegar la P, va a llegar la S y va a llegar el paquete superficial. ¿Sí? Y tú me dices que esta está más lejos, ¿cierto? Entonces, más lejos radialmente. Claro. Entonces, yo sé que se va a demorar un poquito más en llegar la onda P, después llega la onda S y después llega el paquete superficial, ¿cierto? Entonces tú me dices que Sí. con esto yo podría saber como el tiempo absoluto de cuándo partieron de cuánto fue la duración del viaje de las ondas. Sí, como que esa es mi idea, o mi duda en realidad. O sea, yo creo que no es ninguna de las anteriores, yo creo que es un razonamiento que es válido, pero en el fondo tú siempre puedes calcular la diferencia entre el tiempo de llegada de la onda P y la onda S, en cualquiera de estos dos sismogramas, ¿sí? No necesitas tener dos. Para la localización es necesario al menos tres, pero eso ya es harina de otro costal. Aquí solamente estamos hablando como de la diferencia de tiempo de onda P y onda S, y lo que sí sabemos también es que mientras más nos alejamos, esta diferencia como que se ensancha. ¿Sí? Eh, y basta con que estas estaciones estén coordinadas en tiempo UTC y me basta con solamente una para poder calcular como el tiempo absoluto. ¿Sí? No es necesario como tener dos. Ah, ok, entonces lo que hace la diferencia es el tiempo UTC. Sí. De hecho, Oh, en ok. este caso, el tiempo S menos P, pongamos en la situación uno o sismograma uno y esta va a ser una estación 2. Yo sé que el tiempo de S menos P es menor, en uno que el tiempo S menos P en 2. ¿Ya? Eso tiene que ver con las curvas camino-tiempo que... Ups, tengo un mensaje en el chat. Entonces, voy a terminar la idea antes de contestarle a Marcelo. Entonces, en el fondo yo sé que mientras más cerca del epicentro estoy, esta diferencia es menor. ¿Y por qué? Porque tiene sentido, porque mientras más distancia pasa, yo le doy más tiempo a las ondas para que se alejen, porque una es más rápida que la otra, ¿cierto? Piénselo así. Mientras más cerca estoy, hay menos distancia que recorran. Por lo tanto, por mucho que una sea más rápida que la otra, no lo voy a notar tanto. Pero si me alejo, voy a tener una mayor distancia donde voy a empezar a notar más la diferencia de velocidades, ¿cierto? Imagínense, no sé, no sé si se entiende. Como que pensé en un ejemplo, pero creo que es un poco más enredado. Como que
Si ustedes están empezando una carrera con Usain Bolt, por ejemplo, en el primer metro yo no voy a saber que en verdad Usain Bolt es mucho más rápido que yo, pero a los 10 metros sí me voy a dar cuenta, ¿cierto? Porque recorrí más distancia nomás, ¿sí? Sí, sí. Necesito nombre de corredoras para próximo ejemplo. Ya, entonces Marcelo me pregunta ¿con qué diferencia de tiempo se reemplaza acá? Bueno, si bien yo les dije que acá en el fondo era un tiempo relativo porque yo no sabía cuándo empezó a medir la estación y por lo tanto decir efectivamente que se demoró en recorrer X tiempo la onda P porque tiene que ver con el comienzo del registro y no necesariamente con el sismo. Si yo hago la diferencia, efectivamente puedo decir que son 20 segundos, ¿cierto? Porque la onda S llegó como a los 40 y la onda P llegó como a los 20. ¿Sí? Entonces yo sé que tiempo P menos S, S menos P, son 20. Eso sí lo sé. ¿Sí? ¿Marcelo? Marcelo pregunta, ¿cómo identifico cuando llega la S? Ya. En general, y así vamos a verlo en un sistema de alerta temprana, esta escala está arreglada para que justo llegara la onda S a los 40, ¿sí? Era un ejercicio de una prueba que tuve que hacer en la universidad. Y uno sabe la diferencia de la onda P y la onda S porque en general la amplitud de la onda P es pequeña, ya no es tan energética, tiene que ver con un montón de factores, pero la amplitud de la onda P suele ser pequeña y por lo tanto no es una onda que genere mucho daño, ¿ya? En cambio, sé que llega a las ondas S porque sé que hay un cambio de amplitud importante en el sismograma. Y eso significa que llegaron las ondas S, ¿sí? Y las ondas S suelen ser más destructivas que la onda P, ya por el mismo movimiento, ¿cierto? Porque tienen mayor amplitud y el mismo forma de cómo se mueve o se transmite la energía hace que la estructura, imagínate, de arriba a abajo a una estructura no es tan terrible, pero de un lado hacia el otro, sí. Y después ya cuando tenemos estas amplitudes máximas, nosotros sabemos que esto podría ser una onda S o podría ser una onda superficial. Yo no sabría diferenciarlo en este momento. Pero sí sé que cuando llega la onda P, es el primer paquete energético que me saca del ruido a la estación. ¿Sí? Porque aquí antes no había nada, entre comillas, y hay una perturbación que llega. Llega el paquete energético de onda P, que suele ser pequeño. ¿Sí? Suele. Pero siempre lo primero que llega va a ser onda P. Y después, el gran siguiente cambio corresponde a la onda S. ¿El cambio en qué? En amplitud. No sé si eso explica mejor la forma de identificarlo. De hecho, la gente del centro sismológico siempre está picando el tiempo de la onda. Uno siempre pica cuando pica ondas para saber, epicentro siempre pica la onda P y la onda S, entonces hace dos clics siempre. Y cuando uno intenta hacerlo automático se da cuenta que la cuestión no funciona muy bien. Entonces, picar sismo es identificar onda P y onda S, ¿ya? Maximiliano dice, ¿las ondas S y las superficiales son más difíciles de ver? No, tienen mayor amplitud, son más fáciles de ver en un sismograma. Lo que pasa No, es que yo no Gustavo, hice puedo... mal la pregunta. Ah, Me refería, como para diferenciarla. A eso me refería a la S y las superficiales. sí, a eso iba. Cuesta un poco diferenciarla, porque de hecho, no recuerdo bien si la onda de Lobo o la onda de Rayleigh, que son ondas que viajan por la superficie efectivamente, tienen que ver con que el movimiento que hace en el plano la onda S genera otra onda. Y una de esas es la onda Rayleigh-Hollow. Entonces, por eso cuesta un poco diferenciarlos, porque o sea, depende de dónde estoy, ¿cierto? Las ondas superficiales también dependen de la superficie. Es mucho más fácil identificar la onda P y la onda S en general en un sismograma. Uno dice superficial y siempre habla como del paquete de ondas superficiales. Yo no te podría decir esta es Rayleigh y esta es Love.
Ya a lo mejor quizás es porque mi inexperto ojo sismológico no lo ve, pero en general siempre uno habla del paquete y tiene que ver con que se tienen que cumplir ciertas características en los medios para que existan las ondas superficiales. De hecho, ustedes recuerdan el video que les mostró Laura, ¿cierto? De la casita, que era más o menos parecido a mi super mega dibujo, y ustedes veían que estas ondas viajaban así, pero también habían unas que viajaban por esta superficie. Y las ondas superficiales se llaman superficiales porque viajan así. Entonces se tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿cierto? Y muchas veces entonces tienen que ver con el reflejo de estas ondas en otro plano. En general las ondas superficiales también tienen mayor amplitud que las ondas S, en general. Pero ya no es tan claro como la diferencia de amplitud entre la onda P y la onda S. ¿Sí? Y de nuevo estoy viendo un sismograma que además es re malo para ver esas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy viendo un sismograma en la componente vertical. Para diferenciarlas quizás tendría que ver un sismograma en las componentes norte-sur, oeste-oeste. ¿Sí? Entonces, además en este caso que estoy viendo solamente la componente vertical, me es un poco más difícil diferenciarlas. ¿Sí? No es que no se pueda, de hecho se puede, pero en este caso particular era un poco más difícil. Entonces, para tranquilidad de la gente como yo que, bueno, en verdad yo siempre dejo las cosas sin hacer, pero reemplacemos. Entonces, si nosotros reemplazamos, me queda con los datos del problema. Entonces los datos del problema eran, con el tiempo S menos P igual 20 segundos, con la velocidad de onda P de 5 kilómetros partido por segundo, y la velocidad de la onda S, en este caso 2.8, que es un sólido de Poisson, pero por si acaso no es necesario que lo sepan. Eso lo reemplazo en la fórmula de arriba y me queda aproximadamente 2071 kilómetros. Ya de hecho ni siquiera es necesario hacer la transformación no, creo que estoy muy mal. Es imposible que me dé eso, porque es un sismo cercano. Ahí sí debería darme... ¿Va? Lo calculo en un centímetro. 20 dividido 1 partido por 2.8 menos 1 partido 5. 127 kilómetros. Ahí sí, tiene mucho más sentido. Sí, entonces así respondimos a la pregunta B, que fue reemplazar. Y aclaramos muchos conceptos. ¿Sí? Ahora, ¿se fijaron por qué yo dije que no me podía dar tanto o no? Que un poco el análisis que tendrían que hacer. ¿Por qué estaba mal que me diera como más de 1000 kilómetros, por ejemplo? No sé si vieron eso en clase. Marcelo dice por el valor de los tiempos, ¿cierto? Exactamente. Si estoy a 1000 kilómetros, la diferencia entre el tiempo de la onda P y la onda S debería ser mucho mayor. Por lo que hablábamos acá, que fue el razonamiento de...
de Iván, ¿cierto? Sí. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Cómo calcularlo o por qué lo hicimos así en este caso? ¿No? Entonces identificamos en un sismograma, hablamos de la diferencia del tiempo de S menos P a medida que yo me alejo del epicentro. Recuerden que aquí nosotros estamos calculando una distancia radial, porque yo no sé la orientación que tiene, ¿sí? Con más estaciones lo puedo saber, con al menos 3, ¿cierto? Y lo van a tener que hacer en la tarea porque es muy entretenido. Y ahora vamos a ver el concepto de magnitud, ¿sí? Entonces, ¿alguien me podría decir la diferencia entre magnitud e intensidad? ¿O no lo vieron en clases? Entonces, cuando uno siente un sismo, lo primero que hace es tratar de adivinar o qué le importa a uno cuando siente un sismo. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen cuando dicen está temblando? Más allá de resguardarse en caso de que fuese necesario. Juan dice la magnitud es cuantitativa y la intensidad es cualitativa. Ya. ¿Pero cuantitativa de qué? ¿Qué está cuantificando? Entonces, vuelvo a preguntar. Quizás un poco antes, Juan. Cuando yo siento un sismo, ¿cierto? Y me meto a la página del Centro Sismológico Nacional, ¿por qué me meto? ¿Qué me interesa saber? Siempre, cuando ocurre un sismo. ¿O les interesa? Juan dice la intensidad, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre qué cosas más les interesan saber después de un sismo? Marcelo dice la magnitud y cerca de dónde fue, ubicación, ¿cierto? ¿Cuánto? Pero hubo ese paso previo de sentirlo. Entonces, la intensidad se puede definir en el cómo lo sentí, que es algo subjetivo, que tiene que ver con efectos de sitio, etc. Y la magnitud tiene que ver con una liberación de energía en una escala cuantitativa. Entonces, si bien todo tiene que ver con energía, ¿cierto? Obviamente un terremoto que libera mucha energía va a ser muy destructivo y yo lo voy a sentir súper fuerte, ¿cierto? Se van a caer muchas cosas y va a tener una magnitud grande. La intensidad tiene que ver con esa sensación cualitativa de la energía liberada o de destrucción o de cómo lo sentí yo. Y la magnitud es una forma de clasificación cuantitativa de energía. ¿Sí? Y entonces vamos a estar cuantificando la energía y vamos a ver el video que les tengo del centro sismológico. Antes de... Entonces voy a compartir el sonido de la computadora. Maximiliano dice, ¿cuándo sube la tarea? El miércoles 16. Ya está conversado. ¿Sí? Y entonces el viernes 18 la vamos a explicar. O se va a explicar igual que con la tarea 1. Tiene que cubrir el contenido de sísmica y de sismología. No sé si ven el video. Sí. Y no sé si se escucha. También, ya, súper. Entonces, una compañera del magíster geofísica
actualmente trabaja en el Centro Sismológico Nacional, hizo esta cápsula para que veamos, y ¿por qué lo digo? Porque tienen claro que hay una diferencia o hay una forma cuantitativa y cualitativa, ¿cierto? Pero ¿de qué, cierto? Y aquí vamos a comparar la energía. Voy a tener el chat abierto igual, no sé si les molesta a ustedes. Pero... Soy María Constanza y desde niña siempre me gustaron los fenómenos naturales. Por eso ahora trabajo como geofísica en el Centro Sismológico Nacional y del MUI me invitaron a mostrarles a través de un experimento la magnitud o tamaño de los terremotos y cómo va aumentando. Para eso voy a usar un elemento que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra casa. Se trata de tallarines. ¿Se escucha o le subo el volumen? Un poquito más. Vamos a usar espaguetis o tallarines Ahí sí. como modelo para visualizar y comparar la cantidad de energía liberada por terremotos de diferente magnitud. Lo primero que les voy a contar es que la energía liberada por los terremotos aumenta aproximadamente en un factor de 32 a medida que aumentamos en una unidad de magnitud. En este caso, y para simplificarlo y usar números redondeados, lo haremos en un factor de 30. Es decir, que por cada unidad de aumento de magnitud vamos a tener que multiplicar por 30. Entonces, si usamos un tallarín para representar un sismo, supongamos que al doblarlo y romperlo, la cantidad de energía liberada corresponde a un terremoto de magnitud 5. Doblar este tallarín es muy fácil y quebrarlo es muy simple. De hecho, puedes sentir una pequeña vibración en el espagueti a medida que se libera la energía. Para aumentar en una unidad más la magnitud, multiplicaremos ese tallarín por 30. Así, este paquete de 30 tallarines representará un sismo de magnitud 6. Si doblo esto, con un poco de fuerza podría quebrar simultáneamente los 30 tallarines y eso representaría la cantidad de energía liberada durante un terremoto de magnitud 6. Para representar un terremoto de magnitud 7, como el terremoto de la región de Atacama que ocurrió el 1 de septiembre del 2020 o el terremoto de Haití de enero del 2010, tendría que multiplicar estos 30 tallarines por 30, lo que da resultado 900 tallarines. Ahora, doblar este paquete y quebrar estos 900 espaguetis necesito mucha más fuerza. Podría hacerlo, podría doblarlo muy fuerte y quebrar al mismo tiempo los 900 tallarines. Esto nos da una buena idea física de la cantidad de energía liberada por un terremoto de magnitud 7 comparada con la energía liberada por un solo tallarín que representa un terremoto de magnitud 5. Quiero dar el siguiente paso para mostrarles lo que sería un terremoto de magnitud 8, por ejemplo, el terremoto de 1985 en la zona central de Chile. Para eso, debo tomar este paquete de 900 tallarines y multiplicarlo por 30, para conseguir un paquete de 27.000 espaguetis. Eso representaría un terremoto de magnitud 8. Y aquí lo tenemos, un paquete de 27.000 tallarines. Apenas puedo levantarlo y mucho menos maniobrarlo en mis manos para tratar de doblarlo y romper estos 27.000 tallarines. Para ejemplificar el tamaño de un terremoto de magnitud 9, por ejemplo, el terremoto de Japón del 2011 en Tohoku o el del Noble del 2010 que casi alcanza la magnitud 9, tenemos que tomar este paquete de 27.000 espaguetis y multiplicarlo por otro factor de 30, con lo que tendríamos un paquete de 810.000 tallarines. Sin duda, es una gran cantidad que ocuparía un espacio del piso al techo aproximadamente y del ancho de una puerta. Para quebrarlos todos al mismo tiempo se necesitaría una gran cantidad de energía. En resumen, para aumentar en una unidad de magnitud que representa la cantidad de energía liberada por un sismo, se debe multiplicar por un factor de 30, 32 en realidad, pero acá lo estamos simplificando. Entonces, si con un tallarín representamos un sismo magnitud 5, un magnitud 6 lo representamos con 30 tallarines, un magnitud 7 con 900 tallarines y un magnitud 8 con 27.000 tallarines y uno 9 con 810.000 tallarines. Entonces, ¿cuántos tallarines necesitaríamos para poder representar el tamaño del terremoto 9,5 como el que ocurrió en 1960 en la zona sur de Chile? Ahora, un último dato. Muchas personas me han preguntado si al ocurrir muchos sismos pequeños se va liberando energía y así se evita que ocurra un gran terremoto. Lamento decirte que no.
Para explicarlo, tengo que usar el mismo factor de 30 que usé para representar la cantidad de energía liberada por los sismos con tallarines. Para evitar que ocurra un terremoto de magnitud 9, tendrían que ocurrir unos 30 terremotos de magnitud 8. Nadie quiere eso, en verdad, ¿cierto? O 900 de magnitud 7, ¿se imaginan? O 27.000 de magnitud 6. No creo que nadie pueda aguantar tanto. En Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, tenemos en promedio 20 sismos diarios. Al año es esperable que ocurra 1 o 2 con magnitud superior a 7 y alrededor de 10 con magnitud superior a 6. Los sismos con magnitud superior a 8 ocurren en promedio cada 10 a 12 años en algún lugar del territorio nacional. Espero que con esto hayan entendido cómo aumenta la cantidad de energía liberada por los sismos al aumentar la magnitud. Los invito a visitar e ingresar a la página del MUI, www.muy.cl. Ya, ese fue un video bastante didáctico, porque en el fondo la magnitud es cuantificar eso, la energía, ¿cierto? Más allá de cómo lo sintamos. Si tienen más dudas, lo más probable es que María Constanza nos dé la charla del Centro Sismológico, pero la estamos gestionando, estamos trabajando para usted. O no sé, ¿les gustaría tener una charla de alguien del Centro Sismológico? Quizás no. Sí, ¿cierto? Ya, entonces ya nos distendimos un poco, entendimos entonces que la magnitud tiene que ver con una cuantificación de la energía, ¿cierto? Y la intensidad tiene que ver con cómo yo lo siento. Y existen muchas fórmulas para calcular la magnitud. Existen diversas metodologías, existen muchos tipos de magnitudes, lo podemos ver en la siguiente clase de ser necesario, pero nosotros vamos a ocupar principalmente lo que se conoce como la magnitud de momento. Y sorpresa, sorpresa, se llama magnitud de momento porque incluye algo llamado momento sísmico, ¿ya? Y que van a ser definiciones para nosotros, ¿ya? Pero que van a ser unas definiciones que espero que les haga sentido. Entonces, vamos a ver si puedo mover esto para allá. Para escribirle las fórmulas. Entonces, este es un terremoto, y los terremotos generalmente nosotros decimos que son estrellas, ¿cierto? Que son puntos, pero en la realidad y en la práctica los terremotos son áreas que rompen. ¿Ya? Y tenemos dos fórmulas para calcular la magnitud de momento, que las vamos a explicar acá. Y eso depende del tipo de unidades, ¿sí? Las unidades persiguiéndonos desde el comienzo del curso, ¿cierto? Y la magnitud de momento yo lo puedo calcular como 2/3 logaritmo en base 10. Eso tiene que ver con la primera definición de magnitud por Richter, ¿sí? El de la escala, ¿cierto? Que tenía que ver con una normalización a 100 metros de distancia de una estación. Entonces, todo el mundo se pregunta por qué se ocupa el logaritmo en base 10 acá, y tiene que ver con una definición muy antigua, o sea, no sé, antiguo 1932. Y para esto estamos trabajando en el sistema internacional. Y en el fondo, ¿qué cosa está en sistema internacional? El momento sísmico, que vamos a ver que está en Newton por metro. Pero, y como la geofísica ya vieron que trabajamos muchas veces con unidades que son pesadas porque sí, no, si estamos en DINA, es decir, en sistemas CGS, centímetro, gramo y segundo, se escribe como 2/3 log base 10 de M0 menos 10,7. ¿Ya? Esto debieron haberlo visto en clases, quizás no con esta salvedad de que el momento sísmico se puede escribir en CGS.
Y bueno, esta es la forma de calcularlo, ¿cierto? Pero hay que ver qué significa M0, ¿cierto? Esta es la magnitud de momento y les dije que vamos a incluir una variable que se llama el momento sísmico o M0. Existen muchas formas de calcularlo también y nosotros vamos a usar la más simple. Y M0 se calcula como un coeficiente de cisalle, que es una constante, por el área, por el desplazamiento promedio del sismo. ¿Sí? Y este desplazamiento es en las horizontales. Entonces se llama magnitud de momento sísmico. ¿Por qué? Porque ocupa el concepto de momento sísmico que para nosotros va a significar en el fondo que los terremotos dejan de ser un punto y los terremotos se convierten en un área que desliza. En un área, es decir, largo por ancho, que desliza a una distancia promedio, es decir, se mueve hacia el norte, hacia el sur, ¿cierto? Y por un coeficiente de cisalle o un módulo de corte que en la práctica es de 3 por 10 elevado a 10 newton partido por metro cuadrado. O 3 gigapascales, ¿sí? Hay muchas formas de verlo. Entonces esto es 3, es una constante, ¿sí? Newton partido por metro cuadrado. Entonces, al final, de hecho aquí sale 3 por 10 elevado a 10 pascales, pascales en newton partido por metro cuadrado, ¿sí? Presión. Entonces hay que calcular el MW, existen bastante M, existe el MS, el MD, magnitudes de magnitud local, magnitud de onda de cuerpo, magnitud coda, magnitud, hay muchas formas de definirla, pero la que más se ocupa hoy día es la magnitud de momento y la magnitud local. Y tenemos que reemplazar entonces. Entonces el terremoto deslizó un área de 50 kilómetros cuadrados, un desplazamiento máximo de 20 centímetros y por lo tanto la gran dificultad aquí va a ser calcular M0 y que las unidades sean consistentes, es decir, lo vamos a calcular si me están dando el coeficiente en sistema internacional, entonces tendría que transformar los kilómetros a metros, ¿cierto? Y el desplazamiento de centímetro a metro, ¿cierto? Sistema internacional, vamos a ocupar esta fórmula. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso vamos a calcular primero el momento sísmico. El momento sísmico es 3 por 10 elevado a 10 pascales por el área, que son 50 kilómetros. 50 a metros serían ¿cuántos metros son 50 kilómetros cuadrados? Son 6 ceros más. Todos tienen claro por qué 50 kilómetros cuadrados son 50 por 10 elevado a 6 metros cuadrados. ¿O no? Sí, bueno. Si no, no importa. O sea, si no, piensen que son 50 kilómetros por 50 kilómetros, o mejor dicho, kilómetros cuadrados serían 1000 metros por 1000 metros. ¿Sí? Ahí salen los 6 ceros. Y el desplazamiento son 20 centímetros promedio por
0,2 metros. ¿Sí? Eso me queda, si yo lo hago, miren las unidades, estamos trabajando en unidades como bien grandes. Me queda 3 por 10 elevado a 17 newton por metro. Y ahora yo lo voy a reemplazar en la fórmula de arriba. No en esa, ¿cierto? En esta de arriba. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en sistema internacional. Y me va a quedar que la magnitud es de aproximadamente 5,58 en magnitud de momento. ¿Sí? Y creo que la P1 recoge bien todo lo que hay que manejar en sismología, ¿cierto? Tipos de ondas, el epicentro radial, la magnitud y la intensidad, ¿cierto? ¿Alguna duda? El módulo de corte, este de acá, tiene que ver con ciertas propiedades de la Tierra y tómenlo como una constante, ya no se preocupen por esto. También la gracia de la magnitud de momento es que y se ocupa para terremotos de magnitud mayor o igual a 5 aproximadamente, porque tiene que ver con que los terremotos ya no son un punto, sino que son un área que se desliza. Terremotos que son muy pequeños, el área puede ser tan pequeña que se puede calcular otro tipo de magnitud, pero es la que más se ocupa hoy en día para terremotos grandes. ¿Sí? Y vamos a ver la P3, que la P3, bueno, la P2 es la onda P de un terremoto y llega a una estación sismológica a las 10:20, ¿cierto? Y la onda S llega a las 10:25. Asumiendo que esas velocidades de onda P y S, calcule a qué hora y a qué distancia epicentral ocurrió el terremoto, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? Que ahora yo sí tengo un tiempo como absoluto, ¿cierto? 10:20 AM, 10:25, puedo calcular la diferencia, pero además puedo devolverme en el tiempo, ¿sí? Estoy como en tiempo internacional o estoy en una unidad de tiempo que yo sé cuándo empezó a correr, ¿cierto? Por lo tanto, ahora sí puedo calcular a qué hora fue el terremoto. Acá yo no podía calcular a qué hora había sido el terremoto porque no sabía cuándo había empezado a medir esta estación o cuándo empezó el registro. Acá me lo están diciendo. ¿Sí? Entonces el procedimiento es más o menos similar. Acuérdense que les dije que íbamos a tratar de calidad sobre cantidad en los ejercicios de las ayudantías. Que se entienda todo y por eso el primer problema tenía un poco de todo. Y el resto de los problemas es repetir. El P3 es muy interesante, pero se ocupa más o menos lo mismo. De hecho, hay que solamente ocupar Pitágoras y ver tiempos porque imaginemos que nosotros estamos en Valparaíso en el punto A y justo va a ocurrir un sismo de magnitud 7, de magnitud de momento 7, justo al frente de la ciudad a unos 100 kilómetros, ¿ya? Entonces la pregunta sería, ¿cuánto tiempo uno tardaría en sentir el movimiento? ¿Ya? Entonces ahí, de nuevo, uno perfectamente puede ocupar solamente la velocidad de una de las ondas. Spoiler, ¿cierto? Porque yo ya sé dónde fue el epicentro. Entonces necesito ver el tiempo de llegada. Y después dice, al sentir el movimiento, ustedes, personas muy responsables con su familia, le avisan a la familia que está en Rancagua en B, y por lo tanto ustedes van a enviar una señal electromagnética que va a viajar con la velocidad de la luz hacia B, y en el fondo vamos a ver cuánto tiempo le da a su familia para prepararse a que llegue el sismo, ¿ya? Y esta es la base de lo que se conoce como un sistema de alerta temprana,
¿Qué significa eso? Que yo no soy capaz de predecir los sismos, pero soy capaz de identificar que ocurrió un sismo por la llegada de la onda P y puedo avisar a estaciones que están más lejos, donde obviamente se va a demorar más. Es como ese de la ONEMI. Lamentablemente, Marcelo, en Chile no existe un sistema de alerta temprana, ¿ya? Es decir, no hay ninguna institución oficial en Chile que tenga un sistema de alerta temprana, y un sistema de alerta temprana lo podemos ver en un video que tengo, si es que quieren, y podemos discutirlo un poco, pero lo podemos dejar para el final de la clase. Pero en el fondo, ustedes saben que si bien las ondas viajan hacia allá, también viajan radialmente, entonces hay que calcular cuánto se demora en llegar esta distancia a la onda P y compararla con y restarle el tiempo que se demoró en llegar a A y después el tiempo que se demora la onda electromagnética en llegar de A a B. ¿Sí? Estoy explicando más o menos el razonamiento porque ya vieron la hora y no vamos a alcanzar a terminar la guía. ¿Sí? Pero tenemos la siguiente clase para ver sismología todavía y calidad sobre cantidad, ¿cierto? Y la P4 es una pregunta muy interesante y que hay que sí o sí alcanzar a hacer uno de los ejercicios porque tiene que ver con un poco con lo que explicaba, se explicaba en el video, ¿ya? Que a uno le gustaría, o siempre dicen que hayan muchos sismos pequeñitos hacen que se evite un sismo grande. Mentira. De hecho, no sé si ustedes saben, pero para el terremoto de Valdivia de 1960 ocurrieron terremotos de magnitud 8 que desolaron Concepción. Fueron como 2 o 3 precursores del terremoto de Valdivia. Entonces, por eso cuando hay un gran terremoto, ningún sismólogo les va a decir ese fue el más grande, porque hay registros históricos donde ha ocurrido un 8 y después un 9.5. Entonces, la P4, entonces se entiende el 2 y el 3 cómo hacerlo. Velocidad igual distancia partido por tiempo. ¿Sí? En el caso de la P2 todavía necesitamos la diferencia entre el TP y el TS, ¿cierto? Y en la pregunta 3 no lo necesitamos, solamente ocupar Pitágoras y velocidad igual distancia partido por tiempo. ¿Sí? Pero el P4 vuelve a incluir el concepto de magnitudes. Por eso me interesa ver uno de los ejercicios. ¿Ya? Entonces el terremoto de Valdivia, tal y como lo dijeron también en el video, es el más grande registrado de la historia y de hecho por eso hubo que crear la magnitud de momento. Porque si se ocupaba el tipo de medición cuantitativo de energía que había en aquella época, daba un terremoto con una liberación de energía que no se condecía con el daño. ¿Ya? Así que gracias al terremoto de Valdivia se creó la escala de magnitud de momento. También produjo un gran tsunami, ¿cierto? Que mató mucha gente en Japón y en Hawái, está registrado. Y tenemos que usar la relación MWI momento sísmico para comparar el terremoto de Valdivia con los últimos eventos de gran magnitud registrados en Chile. En el fondo, ¿cuántos terremotos del Maule equivale a un terremoto de Valdivia? ¿O cuántos terremotos del Maule tendrían que haber para hacer la misma cantidad de energía que un terremoto de Valdivia? Ya esa es la idea como la comparación. ¿Y por qué lo podemos comparar? Lo podemos comparar porque estamos usando una escala cuantitativa que me permite la comparación entre eventos. Por eso era tan importante o es tan importante que exista una forma cuantitativa para comparar y medir la energía de terremotos alrededor del mundo y no nos quedamos solamente con las cualitativas. Elías dice, ¿se puede hacer con orden de magnitud? No, no se puede. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Ya? ¿Y cómo se haría? Bueno, lo que hay que hacer es ocupar el concepto de momento sísmico. ¿Por qué? Porque en el fondo, si nosotros estamos ocupando la magnitud de momento, nosotros vimos que la magnitud de momento es una función que depende de M0. Entonces, obviamente, si yo le estoy diciendo que la magnitud de momento es una forma de cuantificar la energía, M0 es un estimador de energía. ¿Sí? Como ahí hay un pequeño golazo entre medio, pero no importa.
y por lo tanto vamos a ocupar el M0 para comparar los eventos. ¿Por qué? Porque el M0 es el que es este elemento que tiene incorporado el concepto como de energía, que es lo que estamos cuantificando cuantitativamente. ¿Sí? He dicho tantas veces que magnitud es cuantitativo que si alguna o alguno se equivoca en alguna prueba o tarea, me voy a enojar mucho. No, no me voy a enojar. Entonces, ¿qué es la intensidad? Ya, entonces, lo que vamos a hacer es calcular el M0 del terremoto de Valdivia. ¿Por qué? Porque ya les dije que el M0 es un estimador de energía. ¿Sí? ¿Y cómo se despeja? Yo sé que MW es igual a 2/3 log de 10 de M0 menos 0,7 menos 6,07, ¿cierto? ¿Y cómo despejo M0? M0 es igual a 10 elevado a 3 medios de MW más 6,07. ¿Sí? Y por lo tanto, yo reemplazo para Valdivia M0 de Valdivia, y eso sería igual a 10 elevado a 3,2 de 9,5. ¿Y por qué no se podía hacer con orden de magnitud, Elías? Es un poco por eso, porque como estamos trabajando con potencias de 10, estos factores afectan mucho. Entonces, ya al hablar de orden de magnitud, como que ya sería como raro ponerle 10 a potencias de 10, y podría haber como un pequeño cambio en el fondo en esta potencia de 10, genera un gran cambio al final, ¿cierto? Entonces, por eso es que no se puede hacer como tan fácil como con órdenes de magnitud, ¿ya? Esa era la razón. Así que no F. Más 6,07. ¿Ya? Y eso me queda que el M0 de Valdivia es 2,26 por 10 elevado a 23. ¿Cuánto? Estamos en sistema internacional, así que Newton por metro. ¿Ya? Y voy a hacer lo mismo con el terremoto de El Maule. Y perdón que no lo haga, pero es en honor al tiempo. Y yo sé que el M0 del Maule es igual a 2,01 por 10 elevado a 22. ¿Cuánto? Newton por metro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se compara, cierto? ¿Cómo compararlo? Bueno, nosotros podríamos decir como M0 de Valdivia partido del M0 del Maule sería decir como o como una regla de 3 simple, quizás les quede más simple de entender. Un terremoto de Valdivia, ¿cierto? Tiene un
momento sísmico de 2,26 por 10 elevado a 23, ¿cierto? ¿Y eso a cuántos terremotos del Maule equivale? Si un terremoto del Maule son 2,01 por 10 elevado a 22. Entonces lo que yo tendría que hacer, si yo despejo el X, sería decir, aquí me va a quedar algo pequeño, ¿cierto? Me va a quedar que a ver, si yo despejo esto me va a quedar que 2,26 por 10 elevado a 23 partido por 2,01 por 10 elevado a 22. Y nos vamos a olvidar de esto, porque no se puede usar regla de 3 simple porque es una escala. Perdón la confusión. Y en el fondo yo voy a decir, voy a dividir la energía liberada por el de Valdivia por la energía del Maule. Y es una forma de decir cuántas veces está contenido el terremoto del Maule en el terremoto de Valdivia, energéticamente hablando. Eso significa esta división. Y eso me da 11,24. Entonces yo dije, la energía liberada por el de Valdivia, partida de la energía liberada por el del Maule, es igual a 11,24. Lo que significa que la energía o el momento sísmico liberado por el terremoto de Valdivia es 11,24 veces la energía liberada por el terremoto del Maule. Espero que se haya quedado claro por qué se hace este procedimiento y olviden lo de arriba, que fue un error. Sí. Entonces lo que uno hace es dividir el momento sísmico. ¿Por qué uno divide el momento sísmico? Porque es un indicador de la energía y por lo tanto es una buena forma de saber. Entonces cuando en el video ella decía que es 32 veces cuando uno escala de magnitud, ¿cierto? O 30 veces como decía ella, tiene que ver con esto, con la energía, la diferencia de energía entre las magnitudes. Y por eso es necesario calcularlo directamente, Elías, y no se puede hacer con órdenes de magnitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que calcular terremoto de Illapel, calcular su M0, calcular el M0 del terremoto de Iquique, y dividir el de Valdivia por esos, y voy a tener el equivalente. Si yo hiciera al revés, ¿cierto? Me quedaría algo raro, la verdad. Que se interpretaría como una fracción de el terremoto de Valdivia, o cuán fraccionado es la energía del terremoto de Valdivia para que me dé un Maule, lo cual no tiene mucho sentido, no hace mucho sentido cuando uno lo expresa verbalmente. Tiene más sentido decir como, ah, esto es 10 veces esto otro, no como esto es un décimo de esto otro. Como que es más, encuentro que es más simple compararlo así, ¿cierto? Uno no anda diciendo como, ah, eso es un cuarto de esto otro. Uno dice, ah, esto es 4 veces más grande, ¿sí? Y vamos a volver un poquito entonces
En estos últimos 5 minutitos les tengo un video de cómo funciona un sistema de alerta temprana. Que los voy a subir al blog. El que quiera irse puede hacerlo, siempre y cuando no hayan dudas. ¿Hay dudas? Vamos a subir la tarea de sismología el miércoles 16, eso ya está conversado. Y el próximo viernes entonces va a ser la lectura de la tarea y vamos a seguir con sismología. Y ahora les tengo otro video. Que tiene que ver con lo que hablábamos de un sistema de alerta temprana. Les dije, en Chile no existe ningún sistema de alerta temprana de ninguna agencia gubernamental, se está implementando recién en el Centro Sismológico Nacional. Yo soy como ultra beta tester. En el fondo, ¿cómo funciona? No sé si se escucha, pero yo lo voy a ir explicando. ¿Y cómo funciona? Funciona con exactamente el hecho de que las ondas P causan menos daño, van a llegar primero, y dependiendo de qué tan cerca estoy, tengo más tiempo para el paquete de ondas que causa más daño. Entonces, un sistema de alerta temprana lo que hace es detectar esta onda P de un sismo importante, y como ya les dije, detectar la onda P es bastante fácil para los instrumentos al menos, porque es como sacar el ruido. Y lo que hace es que yo tengo un sensor cerca de donde pueden ocurrir sismos. Ese sensor va a detectar la onda P, que va a ser la onda azul, va a enviar una onda electromagnética que va a viajar mucho más rápido que la onda por la Tierra, y por lo tanto esa información va a llegar mucho más rápido. ¿Sí? Entonces existen zonas, por ejemplo en México, que tienen implementado, yo diría que uno de los 2 o 3 mejores sistemas de alerta temprana de sismos del mundo. ¿Y eso por qué? Porque ellos tienen justo una subducción. Ciudad de México está al centro, ¿cierto?, de México, y tendrán una subducción a unos 300, 400 kilómetros, ¿ya? Y por lo tanto, como ya les dije, mientras más lejos estoy, más grande es la diferencia de onda P y onda S, y por lo tanto, en México le da del orden de, bueno, ahí lo dice, ¿cierto?, da del orden de unos minutos, ¿ya? En California, donde tenemos la falla en San Francisco, ¿cierto?, también tienen un sistema justo en las estaciones y les permite adelantarse, ¿cierto?, a las grandes ciudades como están. Entonces les avisa. ¿Ya? En Chile no existe ningún sistema que haga esto gubernamentalmente hablando. Lo que existe es que alrededor de los 20 o 30 segundos después de un sismo, el centro sismológico es capaz de calcular una magnitud para enviar al CHOA. Y existen iniciativas privadas de gente que dice, pero puedo hacer un Twitter con esto. Pero el problema de Chile es que tenemos muchas fuentes sismogénicas, que lo van a ver con Laura. El problema es que tenemos la zona de subducción, donde solamente podemos poner estaciones en la parte de tierra, no en la parte de agua. Entonces, ya nos va a llegar cerca de la ciudad. O sea, si llega, ¿cómo ponemos un sensor que le avise a Valparaíso? Es bien difícil, ¿cierto? Y si es un sismo que no pertenece a un tipo de subducción, que debieron haberlo visto, los tipos de terremotos los vamos a ver en la próxima clase, también falla. Y además aquí tiene que haber redundancia, porque en el fondo no basta con que una estación la pille, sino que el sistema mexicano funciona con que 3 estaciones continuas tienen que levantar la alerta para que se envíe la alerta, porque si no es un falso positivo. Y además de esas dificultades como técnicas, está la confianza de la gente. El Servicio Sismológico Mexicano solamente ha dado un falso positivo desde 1993, que fue cuando se creó. Entonces la gente confía. En Chile tenemos un sistema muy distinto, que en el fondo tiene que ver con que una vez que ya pasó el sismo, la ONEMI alerta según información que le llega del CHOA y del Centro Sismológico si es necesario evacuar, por ejemplo en zonas costeras, y ya vimos que eso ya ha fallado muchas veces. Entonces, implementar un sistema de alerta temprana en Chile en este momento requiere mucha infraestructura que no existe, requiere mucho otro tipo,
Y no existe una mejor zona indicada para poner el sensor porque tenemos una red súper poco densa todavía. De hecho, el Servicio Sismológico Mexicano tiene estaciones que solamente están monitoreando eso. Están diciendo como, hay sismo, hay sismo, hay sismo, hay sismo, y no calculan la magnitud. En Japón lo hacen. Entonces tendríamos que tener sensores que estén como siempre funcionando como solamente hay o no hay o no hay o no hay. Y recién tenemos estaciones que nos permiten calcular la magnitud, entonces como que falta instrumentación, no sabemos bien dónde ponerlo, se está implementando en Chile, sí, pero está muy beta, y es una muy buena discusión que podemos dar más adelante o se le puede hacer a la invitada del Centro Sismológico cuando venga. ¿Ya? Así que damos terminada la clase, 17:45. El miércoles subimos la tarea, el viernes se explica. ¿Alguna duda? ¿No? Chile es bastante complicado por la fuente sismogénica, es muy difícil decir dónde se pueden instalar esos sensores. Hay muchas complejidades que, sí. O sea, se puede hacer caseramente un sensor que mida ondas P, ¿cierto? Pero, así que qué bueno que estén motivados y les voy a comentar entonces a ver si podemos coordinar esta charlita del Centro Sismológico. Así que cuídense, cuídense, que estén bien, pónganse la vacuna, si se sienten mal avisen. Y eso, feliz viernes. Chau, chau. Ah, voy a subir los videitos también al blog.